a la Lo querida Ana logramos. María, que estaba ahí en boxes, debatiéndose entre cables, y ahora ha vuelto y ha irrumpido en escena. La tenemos con nosotros. ¿Cómo está, querida Ana Bueno, María? bien, Bienvenida. muy bien. ¿Bien? Muy ¿Todo bien? contenta de tener otra vez sonido y que se escuche mi bella voz. nosotros también, querida Ana María, que haya Bueno, vuelto. Tenía preparada toda una entrada que ya la hice y al final se me quedó como congelada, pero bueno, no importa. Vamos a seguir ahora. Improvisar es un maestro que yo tenía de teatro, es avenirse a lo que sea. Y nosotros estamos improvisando acá de esta manera. Estamos improvisando para que todo esto salga bien. Dentro de lo que sería el contexto de lo que yo hablaba, conté un poquito de tu trayectoria, conté un poquito de tu actualidad, y bueno, hoy traes bajo el brazo, se puede decir, un libro de microrelatos espléndido, como es La Guerra, ¿no? sí, ese es el último. Bueno, es el último libro que tengo aquí, ahí se lo vamos a mostrar a la audiencia, a la gente, a nuestros espectadores, La Guerra de Ana María Shua. Un libro de microrelatos donde aborda de manera muy directa, muy irónica, hay que decir también, muy lúdica, el universo de la guerra. La guerra está en nuestro ADN, Ana María. Yo creo que sí, por lo menos la agresión, digamos, la necesidad de pelea, que en fin creo que es algo que compartimos con todos los mamíferos, ¿no? Ahora, no todos los mamíferos hacen guerras, esa es un privilegio del ser humano, Exacto. la posibilidad de comunicarse y de actuar mancomunadamente, y bueno, eso es lo que nos hace humanos para bien y para mal. ¿Y por qué se te dio por escribir sobre este tema concreto? ¿Qué te motivó? Bueno, un poco, digamos, me interesaba el tema en sí. En parte me interesaba el tema en sí, o sea, tratar de pensar un poco por digamos, qué es esto de la guerra, por qué en la guerra que supuestamente debería servir para vencer al enemigo, en realidad termina convirtiéndose en matar al enemigo, ¿no? ¿Por qué finalmente no hay ninguna otra manera de vencer al enemigo que no sea matándolo? Y además me pareció siempre muy interesante ese contraste constante que hay entre el ideal de paz que tiene la humanidad, porque lo tiene y lo ha tenido desde siempre, ¿no? El ideal de paz y la dura realidad de la guerra. ¿Me permitís Que, que lea bueno, un pequeño fragmento sobre eso que estás pero hablando? sucede. ¿Me permitís que lea un pequeño fragmento sobre la paz? Absolutamente, claro. Muchísimas gracias. Dice Ana María en su libro, si quieres paz, prepárate para la guerra. Siempre es útil atemorizar a tus vecinos mientras ellos, que no desconocen el refrán y sus consecuencias, se preparan a su vez. Harás crecer la industria bélica, alimentada por ingentes inversiones. Tarde o temprano será necesario probar alguno de sus productos, que tienen, como todo, fecha de caducidad. La industria emplea a miles de personas en la paz, a millones de personas en la guerra. Es fuente de avances tecnológicos, de prosperidad y de muerte. Si quieres guerra, prepárate para la guerra. Si quieres paz, mata primero, mata dos veces, mata mejor. Increíble, ¿eh? Fuerte el texto, Ana María. Como en la página 47, si quieres paz. Ah. O sea que para hacer la paz necesitamos prepararnos para la guerra. Bueno, esa es la gran excusa, ¿verdad? La gran excusa que han tenido todos los gobiernos de la historia. De la prehistoria no se sabe porque no No hay tenemos documentos. letra escrita. Pero esa ha sido siempre la gran excusa, ¿no? Que en realidad todas estas preparaciones para la guerra no nos van a llevar a la paz, digamos. Porque el ideal es la paz, digamos, lo que supuestamente todos quieren, todos queremos, todos anhelamos es la paz. Y bueno, entonces con la excusa de la paz es como se preparan los países para la guerra. ¿Sabes qué me llamó la atención de tu mirada, como de tu pluma como escritora? Digamos que abordás una fase como lúdica, digamos. Lo tuyo no es un mensaje moral, es un mensaje descriptivo, que describe.
O sea, Sí, tal cual, claro. Exacto. Que eso me gustó esa posición porque no lo había escuchado mucho. Nunca, no era común que lo escuchara. Generalmente la gente tiende a expresar sus deseos moralistas en cuanto a la paz, la guerra, el amor y demás, pero vos te permitís describir la realidad y un montón de paradojas que se suscitan a la vez. Mientras se dice guerra o se dice paz, aparecen un montón de contradicciones y paradojas, ¿no? Sí, bueno, pero me parece que eso es lo interesante en términos generales de la literatura, ¿verdad? La literatura, eh, cuando se pone a juzgar, se convierte en panfleto. Completo. Eh, lo interesante de la literatura es poder tener esa mirada múltiple sobre un objeto al que nunca terminamos de definir del todo. Y bueno, lo que hacemos los escritores no es dar respuestas, es plantear preguntas. Exactamente, como la filosofía también, ¿no? Sí, claro. Guerrear y escribir. ¿Son sinónimos? ¿Hacer la guerra y escribir? Ahí se me fue Ana Guerra María. se está poniendo oscuro. Por eso prendí un poquito la luz. Se ofendió, pensé. Sí, no, no, todavía no, todavía no. Todavía no, falta un poquito. Mejor no Falta digo, poco. no hablo mucho. Está. ¿Me decías? No, no, te decía que emparentás en un momento del libro al acto de Sí, escribir y al arte de la guerra. en algún Tiene, momento lo comparé, sí, sí. En realidad, entre vos y yo no tiene nada que ver. No solo no tiene nada que ver, es como todo lo contrario, porque escribir, como hablar, es hacer uso de la palabra, que es lo que los seres humanos deberíamos hacer, ¿verdad? Los seres humanos tenemos esa maravillosa posibilidad de la palabra que debería servirnos precisamente para no luchar, para no pelear, para no matarnos y no asesinarnos unos a otros. Cuando viste que cuando un chiquito es chiquito y todavía no sabe hablar, pega, muerde, y entonces uno dice, bueno, va a aprender a hablar y se le va a pasar. Y en general es así, aprende a hablar, bueno, y ya no el que habla no pelea, necesita. el que habla no pelea. Teóricamente, ya que tenemos el uso de la palabra y podemos hablar y podemos escribir, debería servirnos para no pelear. En la práctica peleamos igual, Claro. peleamos de todas maneras. Ahí tenemos las guerras verbales, la violencia verbal también, que es como un Sí, sí, desarrollo. sí, igual yo me quedo con la violencia verbal, ¿eh? Sí, claro. Tenemos que elegir, violencia verbal está muy bien, Vos en te definís en comparación. una entrevista que te han hecho, te definís como no pacifista a ultranza. ¿Qué quiere decir esto? Como, ah, claro, no soy pacifista a ultranza, o sea, Exacto, pienso que sí, a veces es necesario pelear, sobre todo cuando es en defensa propia. Sí, por claro, supuesto, para claro. preservarse. Yo soy judía, ¿cómo voy a ser pacifista a ultranza? Si hubiera permitido que los nazis ganaran la guerra, probablemente no estaría aquí hablando con vos. Muy bien, buena respuesta, Porque categórica. claro, seguro. Mira, justamente estaba trabajando en una biografía de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, claro, con su experiencia con los ingleses, eh, confiaba mucho en el peso de la opinión pública y entonces le decía a los ingleses y a los británicos, les decía, bueno, si avanzan, si se invaden las islas, ustedes abandonen sus casas, abandonen todo, hagan desobediencia civil, les decía a los judíos eh, que no obedezcan a los nazis y que Ajá. con ese no entregar sus mentes, sus almas y sus mentes, iban a poder defenderse. Eh, eh, no tenía conciencia de que a los nazis no les preocupaba que los judíos hicieran huelga de hambre. A él le habían dado mucho resultado las huelgas de hambre, porque, bueno, para los ingleses la opinión pública era un problema y nadie quería que Gandhi muera en una de sus huelgas de hambre. Pero a los nazis no les preocupaba mucho que los judíos hicieran huelgas de hambre. Tal cual. Hay una imagen muy interesante que narrás, y sobre todo está al principio de la obra, donde nos contás acerca de los soldados que mientras están en las trincheras leen ficción, ¿no? Eso de Sí, alguna manera los rescata, ¿no? De la dureza de la situación y están leyendo ficción para esta cuestión. Dice, en la Gran Guerra se lee mucho, o incluso sobre todo en el frente de batalla.
¿no? Donde los soldados pasan días, semanas, meses encerrados en sus trincheras. Gracias a las donaciones de libros y a un eficiente sistema de correo, los mandos militares han logrado una impecable organización de bibliotecas móviles y servicios de lectura. Eso sucedió así, eso fue realmente así. Es un hecho, claro, un hecho de la historia, un hecho histórico. Sí. ¿Crees que la ficción nos permite huir de la guerra de la realidad, haciendo un paralelo? Bueno, sí, la ficción sí nos permite, por supuesto. Hay una ficción que es evasión pura, ¿no? Que nos permite, viste, cuando la gente dice, necesito ver algo que me limpie la cabeza. Exacto. Entonces hay un grado de ficción que limpia la cabeza, digamos, y que es evasión pura y nos permite huir de una realidad dolorosa. ¿Cómo se lleva Ana María Yuba con esto? Y hay otro tipo de ficción que además nos lleva a alguna forma de reflexión. Claro. Te preguntaba, Ana María, ¿cómo se lleva Ana María Yuba con la realidad? La realidad de los medios, la que imponen y la que hay, la que es. ¿Qué es la realidad? ¿Y cuánto de guerra hay en ella, no? ¿Qué pregunta? Esa es una pregunta filosófica. Perdón. Me llevo bastante bien. Me llevo bastante bien con mi idea de la realidad. Que bueno, no necesariamente tiene que coincidir con la de otros, porque bueno, en la realidad yo no creo, no soy una idealista absoluta de las que piensan que bueno, lo que uno no conoce no existe. No es lo que yo creo. Pero de todas maneras sí tengo que admitir que hay un componente personal que uno le agrega a la realidad, o digamos un filtro personal que uno por el que uno ve o atraviesa la realidad. Entonces, con esa realidad personal, entre comillas, no tengo ningún problema. Con los medios, bueno, los medios es otra cosa, ¿no? La realidad para los medios depende mucho de la orientación política e ideológica de cada medio. La realidad, bueno, varía, cada uno ve las cosas de acuerdo al... Claro. Por algo dice el viejo refrán, ¿no? De acuerdo al al color del cristal con que se mira. Te pregunto porque tenés una mirada muy lúcida también respecto a eso. En la misma obra se nota que de manera capciosa, irreverente, un poco también, si me permitís, irónica, lúdica, atravesás esa imposición dogmática que muchas veces tiene el común de la gente en nuestra cultura y dejás entrever algunas cuestiones relacionadas a la realidad más pura, ¿no? Más allá de lo que dice el poder, ¿no? Bueno, te agradezco porque verdaderamente a veces uno se propone algunas cosas desde el punto de vista literario y no siempre las logra, y lo que me estás diciendo es muy lindo porque quiere decir que un poco lo conseguí. A mí me llegó mucho el libro. Yo creo que me gustó esa amplitud de criterio, esa forma de jugar un poco con lo que se dice y con lo que realmente ocurre, y también lo paradójico, ¿no? De todo. Por eso te llevaba al lado de la realidad, ¿no? Porque cuántas cosas hay que el hombre tiende a... No quiero ponerme profundo, pero cuántas cosas hay que el hombre... Empecé a hablar yo solo, ¿no? Pero cuántas cosas hay que el hombre tiende a tomar como naturalizar, cuando en realidad son cuestiones... O sea, se prepara la paz para hacer la guerra, ¿no? Justamente. Hay un capítulo que vos hablás de, bueno, cuando ya se lograron conocer, ahora ya se pueden matar, ¿no? Sí, bueno, en el sentido de que es una referencia a ese encuentro tan particular que hubo en unas Navidades durante la Primera Guerra Mundial, que sucedió realmente, ¿no? Que de las trincheras alemanas y las trincheras inglesas empezaron cantando villancicos y terminaron estableciendo una tregua forzada, ¿no? Que no estaba de acuerdo con la intención de los mandos superiores, pero bueno, los soldados se encontraron, intercambiaron regalos y demás, y después siguieron peleando y siguieron matándose. Sí.
Sí, 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 sí. Sí, Uno se ríe, pero es dramático, pero sí, es verdad. claro, muy Sí. dramático y Sí. bueno, así fueron las cosas. Eh, ahora vayamos a un poco a lo que es el universo Shua dentro del microrrelato, un poquito saliendo de la obra. Sí, Eh, sos una referente determinante, yo diría que es una cultura expositora del género, si no la más importante en habla hispana. En una nota afirmás que se te da mejor escribir microrelatos que novela, sos más vos en el microrelato, ¿no? ¿Crees vos que a esta altura de tu carrera te falta condensar más una idea o crees que ya tocaste un límite en este aspecto del género? ¿Me entendés la pregunta? sí, entiendo perfectamente la pregunta y yo creo que toqué un límite. Creo que La guerra va a ser mi último libro de microrelato. Siempre digo lo mismo y después, bueno, unos años después sale otro. Y te Pero, decís. Eso para que lo compre, lo decís. pero claro, sí, ya con el del circo, con Fenómenos del Circo, creí que iba a ser el único y después, bueno, apareció La guerra. Pero es que tengo ya 6 libros de microrelatos Sí, lo y sé. bueno, hay un punto en que uno siente que realmente agotó todo lo que podía dar en ese género. En este momento, bueno, me gustaría ponerme a escribir cuentos largos, eso es lo que tengo ganas de hacer ahora. ¿Tenés ganas de... ¿Ya tenés un libro en preparación, un boceto? Sí, sí, tengo un Ah, libro en no se puede preparación. adelantar nada, ¿no? Y no, porque no son cuentos que estén relacionados con una temática en particular. Lo que sí puedo contar es que son cuentos muy, muy diferentes unos de otros, no solo en su tema, sino en su estilo, en su tono. Hay cuentos muy livianos, cuentos profundamente dramáticos y no es lo que se estila hoy. Hoy se estila, digamos, o tienen más brillo los libros de cuentos en que los cuentos están relacionados de alguna manera unos con otros. Pero bueno, yo siento que ese libro me representa, porque yo soy una escritora así, soy una escritora muy variada, una escritora así Muy como decir versátil. una lectora ecléctica, soy una escritora que escribe de todo, escribo cosas muy livianas y escribo algunas cosas que al menos intentan ser profundas. Y entonces ese libro me va a representar en toda la variedad de mis posibilidades. Qué buena noticia. Bueno, así que Ana María Yuba está un poco volviendo, no sé, porque ya has incursionado. Pero Sí, sí, pero por sí, eso, por eso estoy volviendo. Sí, hace mucho claro, que sí, sí. no trabajaba Se en un puede libro decir de que cuentos. sí. Sí, Ana María, en el universo de los géneros literarios está el haiku. sí. ¿A vos recordás un haiku que te haya conmovido mucho? ¿Cuál es el haiku que más te ha conmovido en esa fragmentación de la realidad? Bueno, ese famosísimo haiku creo que es de Bayo, que dice eh, ese viejo camino que ya nadie recorre salvo el crepúsculo. Wow. Es ¿Lo puedes repetir? maravilloso, ¿no? ¿Lo puedes Sí, repetir? ese, lo voy a decir con otras palabras, pero es ese antiguo sendero que ya nadie recorre salvo el crepúsculo. Ah, deja ese Sí, silencio, ¿no? Así, ese sí, pozo, con ese. sí, una Le- belleza. leía con curiosidad que en tus comienzos te dedicabas a escribir poesía, ¿no? Sí, ¿Por qué sí, sí. abandonaste ese hábito? ¿Seguís escribiendo versos en la intimidad, digamos? No, ya no. Durante un tiempo sí. Al principio, cuando escribía mis primeras novelas, mis primeros cuentos, simultáneamente escribía también poesía. Pero después dejé de leer poesía porque no soy buena lectora de poesía, no leo mucha poesía. Y bueno, y cuando uno no lee un Claro. género, por algo es, digamos. En el fondo tampoco le interesa escribirlo. Y creo que mi necesidad de poesía, que es muy real y está ahí, se expresa a través del microrrelato. Claro, eso estaba pensando, que está todo, Sí, es una trama que está intrincada, ¿no? En el sí, microrrelato sí. aparece, claro. Está De hecho, tiene mucho de entrelazado de poético, alguna manera, sí.
Claro, uno no deja nada, sino que continúa acumulando cosas, ¿no? Claro, sí, seguro, seguro. En otros Yo empecé a formatos, escribir poesía de chiquita, porque cuando estaba en la escuela primaria, porque, bueno, tenía una tía que recitaba para mí los poemas más sonoros de la lengua española cuando yo era muy chiquita, tendría, qué sé yo, 3 años. Y ajá. entonces cuando empecé a escribir se ve que algo de eso que me quedó resonando en la cabeza y, y empecé a escribir así, poesía con métrica, con rima y ¿A qué le escribías, entonces, por ejemplo? ¿eh? ¿Tradicional hacías a los chicos que te gustaban o al día o no No, sé, a la no, 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 felicidad? nada de chicos que me Ah, gustaban, no tenía, era muy chiquita, iba a una escuela toda de mujeres, no era tenía chicos chiquita, que claro, me era muy chiquita. gustaban. Eras adolescente, claro, la verdad. No, 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 escribía, bueno, por un lado por las cosas que se me ocurrían, pero bueno, dime lo que lees y te diré lo que escribes. Entonces escribía muchas Ajá. cosas que tenían que ver con la moral del libro de lectura. Y también escribía cosas que me pedían las maestras, escribía textos para las fechas patrias, poemas para el 25 de mayo, para Mariano Moreno, para el 9 de julio, cosas así. Por encargo era. Por Patriota por encargo, encargo eras. escribía mucho por encargo, sí, 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 Es broma. con mucho éxito. Y también, y algunos de mis mejores poemas de la época infantil son por encargo. Y también escribía otras cosas que se me ocurrían a mí, tenía ganas de escribir, que generalmente eran problemas de protesta, que tenían que ver con las cosas que a los chicos no les gustan, A mí me como da la sensación que vos también, disculpame que te interrumpa, pero sos como una sí, especie de escritora que nació escritoras y no es irrefutable esto, ¿no? Porque pasa que mucha gente que uno conoce y sabe que tiene alguna postura al respecto. Y vos me parece que, si me permitís, no tenés posturas porque sos así natural, genuina, ¿no? Por eso necesitas hacer versátil tu literatura, ¿no? Porque tenés que expresar continuamente cuestiones que, por más que sean livianas o fuertes, siempre hacen al escribir, ¿no? Es un poco lo que me parece que vos sos una escritora de pies a cabeza, que naciste escritora, sin más, ¿no? Siempre lo supiste. ¿Es así? siempre fui escritora, sí, tal cual. Se siente así. Desde que aprendí a leer, porque, digamos, cuando era chiquita, mi gran pasión no era escribir, obviamente era leer, ¿no? Claro. Bueno, y de tanto leer y leer y leer, bueno, me dieron ganas de imitar eso que me producía tanto placer y alegría. Bueno, y empecé a jugar con las palabras y a jugar con el lenguaje y a escribir, y a escribir, y a escribir, y a escribir. Sí, siempre, siempre fui escritora. Siempre leí como una escritora. Sí, no sé si hay tanta gente que pueda explicar con tanta contundencia que es escritor desde tiempos inmemoriales, ¿no? Esto es Mm. un dato tuyo de tu personalidad, ¿no? ¿Qué Sí, crees? sí. ¿Qué? Sí, Yo quería librarme un poco de eso porque me pasaba esto cuando era chica, sobre todo. Yo pensaba, bueno, uno puede ser un abogado mediocre, puede ser un médico más o menos, puede ser, en fin, los trabajos que se me ocurrían en ese momento. Pero si uno es un escritor, tiene que ser un genio. Y si uno no es un genio, mejor que no sea escritor. No se puede ser un escritor mediocre. Y bueno, y eso me producía mucha angustia y lo sentía como un gran peso, digamos, claro. digamos, esa obligación de ser genio, nada. Tamaña Entonces me parecía que responsabilidad. más ¿Qué bien vas a hacer cuando nada. seas grande? Voy a ser genio. Claro, ¿qué vas a ser? Genio, qué sé yo, bueno. Eh, y entonces en un momento de la vida me di cuenta que no hay ningún mal en ser un escritor mediocre y muchos escritores que yo estaba disfrutando mucho en esa época cuando era chica y que leía con mucha alegría y que me sirvieron de introducción a la literatura, no eran genios, algunos eran genios, otros no eran genios, otros eran escritores más o menos comunes, mediocres. Pero también habían aportado lo suyo y lo que hacían también valía. Y bueno, y cuando sentí que podía darme el lujo de ser una escritora mediocre, me dio un enorme, enorme alivio y pude empezar a escribir con más Igual te salió entusiasmo. mal. Te ¿Eh? salió mal, no fuiste mediocre. No sé si me salió mal o no me salió mal, pero No, no. el permiso para ser mediocre, eso fue Sí, muy es importante. obvio. Se entiende muy Sí, bien y habla de tu amplitud, ¿no?
hay como esa cuestión de la vara alta, cómo nos ha perjudicado a todos, ¿no? Absolutamente, claro. Sí, La sí, autoexigencia terrible, atroz, que a veces no te deja disfrutar de lo que estás haciendo. exacto, seguro. Sí. ¿Qué tradición heredaste? De, ¿Quiénes son tus influencias? ¿O te consideras más bien una iconoclasta dentro de la literatura? ¿Cómo te sentís? No, no, no. Iconoclasta no, no. Eh, la tradición de los grandes escritores. Empecemos por el principio, la colección Robin Hood. Yo también la consumí. Por eso, la colección Robin Hood. Bueno. Y después, bueno, fui entrando así un poco sin pensarlo también en la literatura para adultos. Eh, no, y jamás me sentí iconoclasta, pero sí siempre tuve un criterio propio y hay algunos escritores que me interesan o me interesaron y otros no. Y con algunos simplemente no pude y no seguí adelante por más importantes y prestigiosos que fueran. Si tuvieras que Eh, darnos un par de nombres que te han y, influenciado o marcado la cancha. mira, hay un solo, yo no soy, hay escritores que han seguido a otros escritores de una manera muy clara. Uno puede decir, bueno, Onetti, Faulkner, ¿no? Ahí hay una cosa muy Sí, claramente hay como definida. un. Claro. Claro. Y otros que tienen un linaje un poco más entreverado. Yo creo que soy de los del linaje entreverado. En todo caso, Ajá. tengo una novela, que Soy paciente, mi primera novela, que muy claramente tiene influencia de Kafka. Esa es una novela claramente kafkiana, pero con humor. Ajá. Eh, y en el resto de mis libros no tengo una influencia, no es un autor en particular que pesó sobre mí, sino toda la biblioteca, toda la biblioteca. Bien. Y sí te diría, por ejemplo, que hay un libro, en general, viste, la gente quiere que uno le hable de un libro y los escritores sabemos que no es un libro el que te cambia la vida, es una biblioteca, no un libro. Pero hubo un libro que fue muy importante para mí, que fue la antología del cuento extraño, una antología que recopiló Rodolfo Walsh y que cayó en mis manos cuando yo debía tener 10 años, como mucho. Era una época en que yo todavía no me fijaba quién escribía los libros, mucho menos quién los recopilaba, digamos. Muchos años después me enteré que había sido Rodolfo Walsh. Yo sabía el título del libro nada más, y esa antología, que es extraordinaria, resultó para mí una entrada de lujo en el mundo de la literatura fantástica. Lo disfruté muchísimo, no tenía la menor idea de quiénes eran los autores de los cuentos, ni me fijaba en los autores. Yo leía los cuentos eran extraordinarios, eran maravillosos, me daban mucho miedo, los leí muchas veces y fue una gran entrada a la literatura fantástica que después tuvo mucho peso en toda mi carrera. Qué bien. Claro, ha sido como una especie de bisagra, ¿no? Eso. Sí, sí. La antología del cuento extraño, yo diría que es ese, si uno tiene que decir el libro que le cambió la vida, bueno, ese libro me cambió la vida. Ana María, ¿qué te falta por hacer como escritora? ¿Qué quisieras alcanzar? Muchísimas, muchísimas cosas que ya no voy a hacer. Por ejemplo, escribir teatro. Alguna cosa para teatro he hecho, pero nunca me senté a escribir una obra de teatro. Y no lo voy a hacer tampoco, no es el género en el que me siento más cómoda. Tampoco he escrito novelas largas, me encantaría escribir una novela de 500 páginas, que sea buenísima además, ¿no? Que sea, de 500 páginas sin relleno, me encantaría. Una novela, Wow. como por decirte, una que me gustó muchísimo. En general no me gustan tanto las novelas largas, pero algunas sí, como Expiación de Ian McEwan. ¡Oh, qué novela, qué maravilla! Bueno, eso me No la falta. leí. Me falta y Vamos a nunca lo leerla. voy a hacer porque tampoco va con mi personalidad. Yo nunca voy a escribir una novela de 500 páginas. Claro.
¿Cómo ves la literatura de hoy que se produce en Sudamérica? ¿Estamos muy lejos de aquel boom latinoamericano que de alguna forma nos lanzó para adelante? ¿Qué ha cambiado entre esa época y esta? ¿Cómo ves la situación hoy? Hoy están pasando cosas interesantísimas en toda América Latina y muy en particular en nuestro país. Hoy tenemos un semillero de autores jóvenes de primerísima calidad, como, no sé, no tuvimos en ninguna otra época que yo recuerde, de mi vida, digamos. En este momento hay mucha gente joven que está escribiendo muy bien, y tenemos buena literatura, pero a rolete. Y creo que se está notando también en la presencia de la literatura argentina en el mundo. Tengo menos conciencia de lo que pasa en el resto de América Latina, porque a pesar de todo, lo que nos llega, a pesar de las comunicaciones que tenemos hoy, igual lo que nos llega son ecos un poco lejanos. Yo tengo la sensación de que en toda América Latina hay una nueva generación de escritores que tienen, digamos, pues es que los escritores seguimos siendo jóvenes hasta muy viejos, pero digamos entre 25 y 50 hay una generación de autores brillantísimos. Ana María, querida, agradecerte profundamente de corazón esta entrevista que me has brindado, que nos has brindado a todos. Hacía mucho tiempo que quería entrevistarte, ¿te acordás? Hace como un año y pico hablamos, Sí, claro. venía a Mar del Plata, y mi idea era poder acercarme. Sobre todo me acerqué a vos como lector, como curioso. Los periodistas somos curiosos, ¿no? Como los escritores también. Y de alguna forma hemos podido concretar con algunas cuestiones técnicas que te pido disculpas, que han sido No, problema parte mío. de... Bueno, pero son cosas que pasan, no hay Sí, culpables acá. claro. Y bueno, quiero que no sea la última vez que charlemos en una No, seguro radio, que no. ojalá que no, y bueno, que sigas adelante con esta obra tuya, a ver qué pasa con estos cuentos largos, en qué momento lo das a luz, y bueno, y desearte lo mejor, agradecerte. Por mi parte, muy contento, va a estar grabado el programa para aquellos que lo quieran ver, y bueno, esta charla sigue, como dice Rafael Loteriño, una conversación infinita. Bueno, muchísimas gracias. Fue un placer enorme charlar con vos, Iñaki. Y para Y mí bueno, también, para ya mí nos más. vamos a volver a encontrar. Claro que sí. Gracias y hasta siempre, Ana María. Hasta siempre. Nosotros seguimos entonces con Encuentro con el Autor cuando son casi las 16, estamos cerrando. Vamos ahora a darles una felicitación muy grande a la gente que le gusta, que cumple 450 programas al aire. Para Anaí, Elvira, Ariel, Marcela. Un gran saludo y nos vemos nosotros en 7 días acá en Encuentro del Autor desde Radio Tú a las 14 y los espero, con los libros, literatura, ranking, todo, acá. Agradecemos a todos, a Felipe Oteriño, a Raúl Felipe Oteriño, a Ana María Yuba, a Cristina Piña y a ustedes sobre todo que nos bancan desde el otro lado. Gracias, hasta siempre.